Escribo estas líneas agazapado en un rincón de mi sótano. Pese a que mi corazón me frena a cada nueva palabra y me pide a gritos que destruya este documento tan pronto como termine su redacción, mi conciencia todavía me exige que dé al mundo la oportunidad de conocer el terror de proporciones ciclópeas que pende como la espada de Damocles sobre la despreocupada humanidad. Algo terrible está a punto de ocurrirme, lo veo en las estrellas. No me refiero a esas paparruchas supersticiosas de teósofos y astrólogos. Me refiero concretamente a 2 estrellas, si es que así pueden ser calificadas. 2 puntos brillantes, ligeramente más brillantes de lo normal, que permanecen fijos e imperturbables cada noche en el oscuro cielo, desapercibidos entre el resto de astros sin el más mínimo desplazamiento, siempre visibles desde la puerta de mi casa. Aparecieron hace una semana y no he encontrado nada de información sobre ellas, ni siquiera en aburridos blogs de aficionados a la astronomía, ni en delirantes revistas de ufología, lo cual me lleva a pensar que no están tan lejos como parece. Incluso ahora, cuando la electricidad dejó de funcionar en toda la comarca hace horas, ahora que solo una vieja linterna me separa de las sombras que mi mente proyecta reptantes en la penumbra, ahora que una noche negra como las alas de un cuervo encapota el cielo y ciega las estrellas, esos 2 puntos siguen tintineando burlones y miran como los ojos de un áspid voraz hacia mi casa. Quien lea estas líneas puede pensar que he enloquecido y está en su pleno derecho. En ocasiones hasta yo lo pienso. Pero no, lo que he visto y oído no es una ilusión febril. Todo empezó poco antes de grabar el último episodio del podcast con Miguel, con un mensaje que en ese momento me cogió totalmente desprevenido. Mensaje de audio de Miguel, mañana del 24 de octubre. Hola Alberto, mira, te cuento. A ver, de lo que te voy a contar ahora, en el programa no voy a mencionar nada, ¿vale? Porque todavía está como en una fase bastante inicial, pero quiero que te vaya sonando. Y resulta que el otro día en una librería de estas de segunda mano, buscando cosas del Ministerio del Interior y de la policía y de este tipo de cosas, vi con un libro de un periodista que yo la verdad es que no lo conocía, donde cuenta que todo esto del Deep State y de las cloacas que las cloacas, digamos, profundas del Estado no tienen nada que ver con lo que nosotros estábamos analizando. Es decir, este tío lo que dice, que al principio me parece una locura, pero luego con todo lo que cuenta y con los nombres y los datos que da, la verdad es que a mí me parece bastante plausible. Dice que detrás de todo esto hay como una organización, una especie como de organización secreta, como de una logia, de gente que se dedica a los rituales, que está relacionado también con menores, con violencias y con cosas muy extrañas. O sea, lo voy a investigar un poco más, pero ya te digo que si esto es verdad, yo borraría los capítulos y me replantearía muchas cosas. O sea, de hecho, para que veas, cuando llegué a mi casa estuve buscando y ni el libro ni esa persona existen en internet. O sea, no hay ningún tipo de referencia al libro ni ninguna referencia del periodista que lo ha escrito. Más allá de que, según cuenta el propio libro, este hombre era periodista de investigación, hará como 30 años. Entonces, te digo todo esto porque he conseguido contactar con este hombre y esta tarde voy a hablar con él. Ahora, después de que grabemos el programa, nada, ya te cuento lo que... En aquel momento me sonó verosímil, una excentricidad más de las élites, rodeando su poder con el misticismo ritual, una gota más en un mar de integrismo religioso, fratrías, pseudociencia y darwinismo social, pero no le di más importancia. Miguel, por su parte, parecía determinado a averiguar más. Entonces me resultó divertido, pero ahora, con cada día que pasa, estoy más seguro de que Miguel está secuestrado, muerto o algo peor. Hace una semana que no responde al teléfono, lo cual no sería del todo extraño si no fuera por el último mensaje que me envió. Mensaje de audio enviado por Miguel la noche del sábado 24 de octubre. Alberto, a ver, de verdad te va a sonar muy raro lo que te voy a contar, pero hay que borrar los 2 capítulos. Hay que borrar los 2 capítulos y yo ya me estoy empezando a rayar en serio. O sea, pero muy, muy en serio. O sea, resulta que he ido... O sea, que vengo a hablar con el hombre este
y me está un poco contando, ¿no?, su historia de cuando publicó el libro, pues se lo secuestraron, luego lo quitaron de la circulación, a lo despidieron del periódico. Y a ver, no te voy a decir dónde he quedado con él ni más detalles así, y digamos que puedan ser identificables por aquí por el teléfono, pero que esto es jodido. O sea, y es una cosa mucho más seria y mucho más extraña de lo que nosotros nos pensábamos. Yo ya me estoy empezando a rayar. O sea, de hecho volvía para acá con el coche y te lo juro que ha habido un momento que he tenido que hacer un cambio así de sentido brusco con el coche porque pensaba que me estaban siguiendo. Te lo digo en serio. O sea, yo me estoy empezando a rayar. Eso, si quieres, mañana quedamos en persona y te cuento, tío, porque esto se nos va a ir de las manos. Hostia. Bueno, que quedamos mañana, que me están llamando al timbre. Desde ese momento, todo ha ido volviéndose cada vez más extraño. Empezando por Lucía y Paul. Hablé con Lucía hace unos días para explicarle mi estado de irremediable agitación, y aunque contribuyó a tranquilizarme, algo que en aquel momento me pasó casi desapercibido, hoy lo veo profundamente inquietante. Sí, su voz sonaba como la de Lucía, pero no comparó, por ejemplo, mi estado de ánimo con un retablo renacentista francés, ni injurió a diletantes posmodernos de los que yo nunca había oído hablar, ni coronó su discurso con un par de referencias a la cultura pop, como hubiera hecho ella normalmente. Pero lo que delató a mi subconsciente que esa no era la verdadera Lucía fue que sus pausas, sus características e inevitables pausas al hablar, habían desaparecido por completo. Sus palabras fluían imparables como un torrente de agua, sin detenerse arbitrariamente en mitad de una frase como era tan característico en ella. En cuanto a Paul, todo apunta a que su destino ha sido todavía más siniestro. Poco después del incidente de Miguel, Paul empezó a compartir conmigo divertidas fotos del inmenso tomate que había cosechado semanas antes, dando pie a una simpática anécdota en el podcast. Al parecer había expuesto el tomate conservado en un tarro, donde había permanecido inalterado hasta que la mañana del domingo 25 de octubre, Paul había observado que el tomate había crecido y había adquirido una graciosa forma de estrella durante la noche. El peculiar envío de fotos pasó de divertido a terrorífico, a medida que el tomate, para alarma de Paul, seguía creciendo y deformándose a lo largo de la semana. Su última foto, enviada a la mañana del miércoles 28 de octubre, ya mostraba lo que era claramente un homúnculo de aproximadamente 1,20 m, con unas facciones y constitución, Dios mío, inconfundiblemente similares a las de Paul. Su último mensaje daba a entender que se iba a deshacer del tomate o lo que quiera que fuera aquello. Pero desde entonces no he logrado volver a contactar a Paul, y la información que he logrado obtener de sus vecinos no me ha tranquilizado lo más mínimo. Según cuentan, sí, han visto a Paul trabajando en su huerto, pero se limita a saludar moviendo la mano con expresión indolente, sin pronunciar una sola palabra cuando se dirigen a él. Y lo peor de todo, uno de sus vecinos mencionó que quizás se había quemado o algo similar, ya que su piel mostraba un claro tono rojizo, más propio de un tomate que de una persona. En cuanto a mí, es evidente que me siguen, o bueno, más bien me sigue. No dejo de ver al mismo tipo circulando por mi vecindario cuando yo estoy en casa. A veces es un fontanero que viene a arreglar el grifo del vecino, otras veces es un pizzero, un electricista municipal que repara la farola de enfrente, un jardinero que poda los setos del parque, un albañil reparando el firme de la calzada. Reconozco al tipo cuando lo veo, lo reconozco y he pensado en denunciarlo, pero cuando intento recordar sus facciones encuentro el recuerdo bloqueado, su cara como cubierta de bruma. Cuando me esfuerzo en penetrar en el recuerdo, soy presa de un pavor animal, un ataque de pánico irracional que me mantiene a raya, una certeza de que sus facciones no son las que mis ojos ven, que esconden un horror cósmico que haría que todas mis convicciones científicas se derrumbasen. Harto de esperar sentado a mi destino, esta mañana me he dirigido a la casa de Miguel. La puerta se ha abierto solo con empujarla y como me temía, la casa estaba vacía y en silencio. Todo parecía en orden excepto por un detalle. En los rincones en los que la luz del día no alumbraba, se podía apreciar una vaga fosforescencia verdosa, unas manchas limosas y repugnantes.
Me he decidido a poner la casa patas arriba en busca de algún indicio de lo que Miguel descubrió aquella tarde del 24 de octubre. A medida que las horas han ido pasando, un denso manto de irrealidad ha ido envolviendo la vivienda. Al principio solo era una sensación de pesadez, como de un leve zumbido en los oídos, o una neblina suave, como cuando uno se despierta a medianoche. Pero según avanzaba mi búsqueda, lo subjetivo ha dejado paso al objetivo. Las leyes de la física parecían funcionar incorrectamente, como los objetos caían en diagonal y no en vertical. Al entrar en algunas habitaciones el aire se espesaba hasta hacer necesario un verdadero esfuerzo físico para avanzar, y las esquinas de la casa mostraban geometrías imposibles, ángulos cambiantes y erróneos. Finalmente lo he encontrado. Escondida en una falsa baldosa bajo el frigorífico, Miguel había dejado una grabadora con toda la conversación mantenida aquella fatídica tarde del 24 de octubre con el periodista ermitaño. Cuando salí de casa de Miguel al borde del colapso, miré el reloj y vi que a pesar de haber estado medio día buscando, tan solo habían transcurrido 15 minutos. Ahora sé la verdad, que me veo obligado a escribir en esta carta para quien la encuentre cuando ya no esté, cosa que ocurrirá más pronto que tarde. No juzgaré a quien la halle si decide eliminarla de la faz de la tierra, pero debo exponer la verdad que ahora conozco. Lo que el periodista ermitaño relató a Miguel durante más de 4 horas de conversación fue un hilo irrefutable de hechos que hacen palidecer las absurdas teorías de la conspiración de los reptilianos, Illuminati y Anunnakis. Con una claridad y sosiego absolutos, el estrafalario personaje demostró que los endogámicos círculos de las élites y los aparatos del estado profundo han sido el fermento perfecto para la proliferación de las fuerzas arcanas de la conocida como Orden Esotérica de Dagón, que solo se han tenido que limitar a cosechar la desolación, miseria y muerte sembradas por el sistema económico como sacrificio para aumentar su poderío sobrenatural. Distintos indicios señalan que están cerca de acumular la energía suficiente para despertar a un poder durmiente que yace en los abismos oceánicos, esperando desde tiempos remotos, mucho anteriores a la humanidad, para reinar triunfante. Su lema ha quedado grabado a fuego en mi memoria como un presagio del inefable horror que está por llegar, y con él terminó mi carta. Que no está muerto lo que yace eternamente, y con los eones extraños incluso la muerte misma puede morir. Fin. Y hasta aquí el relato para iniciar el especial de Halloween de los muertos del comunismo. Bueno, estaba yo enganchadísima, o sea, por favor, haz una secuela. A esta semana súper creepy, súper mal rollero, este episodio especial de Halloween de los muertos del comunismo. Y dentro intro. Qué guapo, tío. Mola un montón. Yo había un momento que con los audios he de decir me que rayado en plan de ¡buah! ¡Qué locura! Yo lo siento, si te puedo arriba. hacer un comentario cuñado, yo nunca te compararía con un retablo francés, porque tampoco te creas que son demasiado expresivos. Yo sí eso te compararía con un altar barroco de algún martirio de santo para que vieses, para no sé, para Bueno, encarnar el claro, drama. Para entender. Ahí se nota que no tengo ni puta idea de historia del arte. Suplantada, porque en esa frase te ha corregido tu ignorancia de la historia del arte y además ha hecho una pausa muy rara. O sea que bienvenida, Lucía. Sí, ha hecho una pausa. Ah, no, o sea, aviso que no son pausas, que tengo una conexión de puta mierda porque debo 2 facturas de internet, o sea que... Bueno, pero en todo caso, bienvenida, Lucía, y bienvenido Alberto, y bueno, bienvenido yo, Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer así un repasillo. Sí, Paul. Claro. Abono. No eres el tomate. Abono. Quiero abono. Estaba a punto de meter algo así en el relato. Y bueno, ya queda demasiado obvio. Bien, atemorizado de las fuerzas arcanas que se liberarán la noche de mañana, Halloween. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Vale, yo aviso que se me va a ir cortando bastante tiempo, así que en un punto pues ni os molestéis, o sea, habrá huecos, no pasa nada. Me repetiré si eso. Yo tenía muchas ganas de que hubiese sección humana porque yo quiero anunciar orgullosa que soy que soy la 1.000.000, bueno, en realidad no lo sé, pero soy una de las del millón de víctimas de la COVID-19. ¿Te imaginas? Eres la número 1.000.000. De formar parte de la historia de España. Y está siendo un viaje que flipáis. O sea, porque yo no tengo síntomas. Yo solo he dejado de oler las Hombre, cosas. eso es un síntoma. Sí, pero que no Entonces, ¿qué está pasa? jodida. Que como había No, sí, bueno, es un síntoma, pero no es en plan serio. Sí, pero estoy jodida en realidad, porque os cuento un poco el percal. Hace una semana, que es Lo cuando que me sea, diagnosticaron el COVID, o la COVID, o da igual, pues yo le hago Eso te iba a decir, le COVID. Sí, pues cuando me di positiva y tal, yo estaba pues triste porque no olía nada y por tanto no saboreaba nada, pero dije, coño, voy a Sí. aprovechar de que esto va para largo porque hay gente que no recupera el olfato en 6 meses, a hacer un detox. Entonces, ¿qué pasa? Pues que me compré todo verduras asquerosas, claro, la comida más barata, queso fresco de este desnatado que sabe a nada. Claro, La porque dieta COVID. yo no percibía nada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Que me ha vuelto el olfato Ha vuelto hoy. a caer. No, O es yo una creo. Una pausa bolsa de especialmente espinacas larga de- o... Ahora volverá. Ahora volverá. Sí. Conexión en rojo, Hola, sí, sale. hola. Estoy Sí, volviendo. Te hemos perdido. ¿Me habéis Ahora te oímos, sí. Vale, me habéis encontrado. Ok, pues voy a estar en esta tónica todo el episodio hasta que... Son los que yo qué sé, espíritus. hasta que cambie el portátil de sitio. Entonces, bueno, y he recuperado el olfato, me he comido una galleta de chocolate y ha sido increíble. O sea, ha sido como el momento más feliz de la semana. Pero he mirado en la nevera y tengo una bolsa de espinacas de esas de 500 gramos, asquerosa, con los tallos gruesos, que parecen como árboles en miniatura, que me dan un puto asco que flipas, y solo tengo plátanos, espinacas, burgo de Arias desnatado, es que ¡Hostia puta! Es que lo único que le da el sabor al burgo de Arias debe ser cuando está natado. O sea, si lo desnatas es como... Es tofu, básicamente, ¿no? Y claro, yo no puedo salir hasta el domingo, entonces tengo que estar como 2 días saboreando la puta mierda que me he comprado. Porque claro, tampoco he comprado aliños, ni he comprado salsas, ni he comprado nada. O sea, ahora solo... Si esto no es una historia... Te imagino. O sea, mejor historia de miedo que la de Alberto, yo lo siento, pero más temor a esto... No, de hecho a mí me da Confinado verdadero con pánico. burgo de Arias. Te imagino, día 10 de estar sin olfato, escribo estas líneas desde la puerta de la nevera. Repulsivas y verdosas espinacas me He miran. pensado en combinarlas con el burgo de Arias que me queda para que sepa algo. Pues esto es mi cena de hoy, o sea, una ensalada de espinacas y burgo de Arias, que me aprovechen los tallos. Pues la verdad que sí, terrorífico. Bueno, te deseamos pues que lo mejor y mucha suerte en tu cena. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cosas creepy en general, como os podéis imaginar, como habéis ya catado un poquito al principio con esta historia maravillosa que, por cierto, nosotros no la habíamos escuchado todavía, yo y Lucía. Y ha molado un montón. Gracias, Alberto, por currártelo tanto. Sí, Miguel solo tenía una noción, ¿eh? Y gracias a Miguel. Miguel solo también. tiene una noción. Yo a Gracias, Miguel le pasa un esbozo de la idea y el tío... Sí, no, qué chulo. Entonces, pues bueno. Vamos a hablar de varias cosas y hemos comentado así antes de empezar en un momentillo que bueno, yo voy a empezar con un tema que algunas veces lo hemos medio comentado por encima, pero realmente no hemos llegado a profundizar, precisamente porque es un tema muy complejo y que tiene muchas mierdas y espero poderlo sintetizar lo máximo posible, ¿vale? Que es la vida y obra y muerte de Jeffrey Epstein. Si algunos recordáis, pues fue ese
hombre financiero extraño, pedófilo, que tenía como conexiones con todo el puto planeta Tierra y toda la gente en las altas esferas del capital internacional y de la política internacional y así. Y bueno, os quería... Casualidades. Sí, casualidades. Os quería explicar un poquito, pues eso, su vida y obra, si os parece bien. ¿Os interesa que nos metamos de lleno al lío? Hombre, Sí, si interesa, bueno, que me he tragado el cuéntanos. documental como si fuese ahí una galleta, la galleta de hoy. El documental de 100%, Netflix, es nada. 100% que está muerto. Bueno, es 95%. voy a ¿Tú has visto el cuerpo? Yo, no Eso. lo he visto, pero es 95%, voy a decir. En cualquier caso, pues eso, voy a intentar haceros un poco de resumen, ¿vale? Entonces, Jeffrey Epstein, ¿vale? Jeffrey Epstein es un hombre, ¿vale? Que pues se ha dedicado toda la vida al mundo financiero, ¿vale? Y cosillas así. Básicamente su carrera empieza, y esto es bastante interesante, ¿vale? Su carrera empieza como profesor o sea, de profesor de mates y física, ¿vale? En una escuela así Hostia bastante... puta, es como Walter White. Sí, es una escuela así como muy pija de Manhattan, ¿vale? Y curiosamente, o sea, él no tenía, no había terminado ninguna carrera, ¿vale? Y sí que es verdad que terminó el instituto como 2 años antes porque se había saltado cursos porque pues era muy brillante o lo que sea, ¿vale? Y entonces en la escuela esta, ¿vale? ¿Por qué estemos yendo tan atrás? Pues estamos yendo tan atrás porque aparece un personaje que será importante luego, ¿vale? Que es Donald Barr. Donald Barr es el padre, para que os situéis, es el padre de William Barr, del fiscal general de Estados Unidos. Vale. O sea que ya de jovenzuelo empiezan las conexiones, ¿vale? Con el fiscal general de Estados Unidos. Bueno, el padre del actual fiscal general de Estados Unidos. Después, bueno, le echan del cole este y empieza pues su carrera como puto buitre, ¿vale? Porque realmente es muy interesante las cosas que hace. No voy a meterme muchísimo porque no son creepies en el sentido Halloween, ¿vale? Son simplemente trabajos despreciables, ¿vale? Y que solo el peor tipo de ser humano podría vivir con la conciencia limpia haciendo ese tipo de trabajos, ¿vale? Pero he encontrado una cosa que creo que a Lucía le hará mucha gracia, ¿vale? Que es que en uno de sus primeros trabajos el tío se dedicaba como a recuperar dinero perdido de la gente, ¿vale? O sea que pues gente que había invertido en cosas así un poco dudosas y pues era como un cazarrecompensas, pero en plan de pues le voy a reclamar 200 millones de dólares a no sé quién, ¿vale? Uno de sus clientes más importantes de esa época, a principios de los 80, es Ana Obregón. Vale. No me jodas. Sí. No me jodas, hombre, va. Por favor, Sí, Ana Obregón en el año 82 es clienta de Jeffrey Epstein, ¿vale? Es que es muy loco todo. Y Jeffrey Epstein le ayuda a recuperar millones de dólares que había invertido mal o no sé qué, pues el padre de Ana Obregón, ¿vale? Y durante esa época también es cuando empieza a ponerse un poco la cosa interesante también, ¿vale? Porque Jeffrey Epstein es un hombre de muchas facetas y empieza también a comentar, ¿vale? Como... un tipo de sí, contrastes. es un tipo lleno de contrastes y empieza a explicarle a la gente, y hay como varios amigos suyos que lo comentan, que él iba diciendo pues que era un agente de inteligencia o un agente secreto, que pues tal, y pues en los 80 además, eso también lo veremos, él tenía un pasaporte falso, en plan con un pasaporte austríaco. De todos los países que puedes elegir para hacerte un pasaporte falso, eliges Austria. Y que además el pasaporte este austríaco ponía que su residencia era Arabia Saudita, ¿vale? Entonces, ¿por qué Arabia Saudita? Me preguntaréis. Pues eso sí que tiene una cosa bastante más interesante, que es que uno de los clientes también de Epstein en esa época era Adnan Khashoggi, ¿vale? Es un
Uy, va, es el ruido. Es un comerciante, bueno, un traficante de armas de Arabia Saudí, ¿vale? Que no sé si alguna vez habréis oído hablar de el Irán contra Affair, ¿vale? Que es una cosa que sucedió en los 80, que es el tema de los contras en Honduras y por otro lado, pues la venta de armas a Irán a través de Israel, ¿vale? Cuando pues Estados Unidos tenía un bloqueo bastante importante en esa época con Irán. Entonces, Epstein Vale, en el Irán... voy a hacer un disclaimer, paréntesis. Voy a Bueno, mover se el portátil perdió del otra salón vez. porque es que Llega el literalmente disclaimer no sé que lo quiera. Pues no va a hacer el disclaimer. O sea, no sé lo que estáis diciendo porque es que se me corta cada 2x3. Vale. Pues a ver, seguimos y no pasa nada. Ya lo editaré yo luego. ¿El ruidico ese eres tú, Lucía, también? Es Lucía, sí. Tío. Es el cencerro de Lucía. Para Soy tocar yo el micro. moviendo mi- Vale, pues no las muevas, tío, que estamos grabando. Vale, y entonces, básicamente, pues esto. Epstein, uno de sus clientes era Adnan Khashoggi, que pues se dedicaban y Epstein en ese caso pues se dedicó a sanear las finanzas de este hombre y ayudarle en todo esto en los 80, ¿vale? Pues por eso se considera que posiblemente por eso tenía el pasaporte pero bueno, que no se sabe, ¿vale? Básicamente hay muchos no se sabe. Entonces, bueno, el tío... Este Khashoggi, perdón, Sí. ¿tiene algo que ver con el que fue despedazado por...? ¿Sí? La verdad es que no lo sé. Me parece que no. Me parece que debe ser un apellido común en Arabia Saudí. Vale, sino vale. que alguien me corrija, pero me parece Sí, que no. como García Sí, o Pérez. Khashoggi, pues eso. Vale. Y entonces, a principios Vale. de los 90, ¿vale? Esto él en los 80 pues sigue haciendo sus tejemanejes así chungos, ¿vale? Y a principios de los 90, finales de los 80, monta su propia empresa, ¿vale? Que es Epstein and Company, ¿vale? Literalmente se llama así. Y un tipo que se llama Lexley Wexner, ¿vale? Que es el director de L Brands, ¿vale? Es digamos, una megacorporación de estas que tienen millones de subsidiarias y tal. Se hace cliente de Epstein, ¿vale? Básicamente el Leslie Wexner también es bastante marronero y tiene algunas conexiones así un poco dudosas, pero como no está confirmado, tampoco he querido meterme muchísimo ahí, ¿vale? Pero el Wexner es el propietario de Victoria's Secret, ¿vale? De la marca de ropa interior. Y esto vendrá después también a colación y lo veremos también luego de que, pues, obviamente, el Epstein, que pues era un depredador sexual bastante chungo, pues se aprovechó de haber sido y de haber estado a cargo de Victoria's Secret, ¿vale? Por ejemplo, pues engañando a modelos Claro. y en plan como que las ponía en su casa, del rollo cuando había una pasarela y cosas así un poco chungas, ¿vale? El Wexner no se sabe muy bien por qué en el 91 le da plenos poderes o sea, como que le dice, nada, ocúpate tú de mis mierdas y ya está. O sea, en plan, y ahí es cuando Epstein pues consigue, digamos, toda su mega fortuna, ¿vale? Esto es un poco la parte más de los negocios de Epstein de vida y obra, ¿vale? Y ahora empieza un poco lo creepy chungo, ¿vale? Pero es interesante ver todas estas Claro, conexiones, hasta aquí es ¿vale? un poco lo que le permite... Sí, es lo que le permite después hacer todo lo que hizo, ¿vale? Porque en el 91, justo cuando consigue toda esta pasta de Wexner, es cuando al menos empiezan a salir casos y historias, ¿vale? Entonces, en 2015 hace unos negocios con Israel, porque pues también es muy colega del primer ministro israelí, ¿vale? De Ehud Barak. Y hace como una startup de seguridad, de ciberseguridad, no sé qué, para el IDF. Bueno, cosas turbias, todas las que queráis, ¿vale? Y entonces, en 2005, ¿vale? Es cuando empieza el primer caso o cuando se empiezan a destapar cosas sobre Epstein, ¿vale? Básicamente, pues una señora llama a la policía y dice, oye, que mi hija, que tiene 14 años, pues ha estado en casa de este hombre y este hombre pues la ha forzado a hacer actos sexuales en contra de su voluntad y tal, ¿vale?
el tema es que, bueno, básicamente ahora yo me voy a ahorrar mucho los detalles estos, ¿vale? Porque creo que es de mal gusto y creo que puede herir sensibilidades porque si os interesa más la parte esta más morbosa, el documental de Netflix lo explica mucho y habla mucho de las víctimas y en ese sentido está muy bien. Para ver un poco sus historias y para ver que realmente pues todo esto y todo lo que os contaré de los encubrimientos y tal que ha tenido este hombre pues tiene sus consecuencias y son personas reales que se han visto afectadas, ¿vale? Por este hijo de puta. Entonces, básicamente entran en su casa, ¿vale? Después de 13 meses de tenerlo vigilado, ¿vale? Pues porque la policía local pues tuvo 13 meses hasta que pudieron tener suficiente evidencia, porque claro, vivía en una mansión del Copón, súper apartada, no sé qué. Y finalmente pues consiguen una orden, ¿vale? Para poder entrar. Y encuentran pues un montón de cámaras ocultas, ¿vale? Muchísimas fotos de menores desnudas y cosas así. Y un montón de recibos de Amazon, ¿vale? De libros. De libros sobre esclavitud sexual y sobre movidas muy chungas en ese sentido, ¿vale? Es como cómo entrenar a tu esclavo sexual y no sé qué, ¿vale? O sea que el tío es... Pero esto sí, ¿quién lo edita? mal rollo. O sea, esto lo hay una edita pues a editorial- gente, o sea, hay una gente que no editorial tiene de nada libros. mejor que hacer, tío. Epstein Co. Sí. Y entonces... De hecho, es que he buscado Epstein Co en Google y es una discográfica, al parecer, entre otras cosas, ¿eh? Pues Sí, curiosamente, sigue operando. ¿vale? El FBI pues pilla, o sea, se entera de que está pasando esto, ¿vale? Y empiezan también a investigar porque pues con las evidencias que tenían de la policía local de allí, ¿vale? Pues el prosecutor, el fiscal, dijo, bueno, esto es muy flojo este caso que me habéis traído, no mola. Y entonces el FBI dijo, vale, pues lo vamos a investigar nosotros, ¿vale? Que entonces pasa a ser un caso federal, ¿vale? Y el tema es que el FBI en ese momento, ¿vale? Dice que tienen a 34 víctimas confirmadas, ¿vale? Después de un tiempo de investigación, pero se calcula que son más entre 60 a 80, ¿vale? Las que realmente hay y que se hayan podido conocer, ¿vale? A base de investigaciones y tal. Entonces, aquí empieza lo turbio, ¿vale? El fiscal del distrito del sur de Florida, ¿vale? Porque pues hay un fiscal más local y hay un fiscal de digamos, de casos federales, y en este caso pues el fiscal Alexander Acosta, ¿vale? Que después ha hecho carrera con Trump y cosas así raras, en plan ha sido eso como secretario del trabajo, me parece, con Trump. Básicamente le da inmunidad, ¿vale? Negocian como un pacto, un plea deal, y le da inmunidad de cualquier cargo federal, ¿vale? Y no solo a él, sino a 4 co-conspiradores que se ve que en el pacto este secreto sí que están nombrados, y a cualquier potencial co-conspirador también le da inmunidad a este pacto, ¿vale? Entonces, ¿es que suena raro? Pues suena raro porque pues, es completamente ilegal hacer esto y no tiene ninguna base legal, ¿vale? Para hacer un pacto de estos. Pero igualmente él se salva de estos primeros casos, ¿vale? Y entonces, claro, todos estos casos que se le dan o que se le pone, digamos, a juicio, ya no se pueden volver a traer a juicio. Eso es una cosa que pasa en Estados Unidos mucho, que si a ti te han juzgado por un crimen, bueno, en muchos sitios, si te han juzgado por un crimen y pues sea cual sea el resultado, has pagado o se ha resuelto eso, pues ya no se te puede volver a imputar del mismo crimen, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hizo el Alexander Acosta es terminar con la investigación del FBI, porque el FBI pues seguía investigando y tal, pero ya no podía hacer nada más, porque pues esos casos ya no estaban sobre la mesa. Y en una entrevista más tarde, Acosta, el tipo este, dijo que alguien le había dicho,
¿vale? Y que por eso le dio el pacto este. Alguien le había dicho que Epstein pertenecía a la inteligencia, ¿vale? Que estaba por encima de su salario, ¿vale? Y que lo dejara en paz. O sea, estos son citas del fiscal este, ¿eh? En plan de, alguien me dijo que esto era algo chungo y que no me flipara con esto y que no me metieran en este barrizal. Vale. Y después en 2008 le vuelven a pillar, ¿vale? Por intentar, o sea, es como procurar prostitución de una chica menor de 18 años, ¿vale? Y él pues dice, vale, bueno, pues esta vez sí que habéis pillado de pleno, ¿vale? Y se declara culpable, ¿vale? Pero, y va a prisión, ¿vale? Va a prisión. Entonces, la estancia en prisión de Jeffrey Epstein es brutal porque de cada día que estaba en prisión tenía 12 horas en las que podía irse, ¿vale? A trabajar, en principio. Que durante las horas que estaba ahí, pues la puerta de su celda no estaba abierta, ¿vale? Estos son todos testimonios de la policía local de allí, porque no estaba en la prisión, sino que estaba como en una comisaría, ¿vale? Le pusieron una tele en su celda y después, como le parecía como pequeña la celda, pues le mudaron a una enfermería que tenían sin usar porque era más grande. Vale. Y todo el trabajo de estas 12 horas a las que se podía ir a trabajar cada día era en una fundación que él había creado justo antes de ir al Trullo y que disolvió pues cuando había hecho sus 13 meses de estar en el Trullo. O sea que es todo flipante. Hostia, ¿vale? Entonces, después de esto le ponen la condicional, ¿vale? Y está en condicional con arresto domiciliario. ¿Qué pasa? Que el arresto domiciliario se lo pasa por el culo y básicamente pues se mete en su avión y se va a Manhattan, se va a las Islas Vírgenes, donde tiene una isla, por cierto, ¿vale? Y en la isla esta se supone que es donde han sucedido muchísimas de las cosas turbias y sobre todo pues los casos de trata y tal que le vienen después, vienen por llevar a chicas a esa isla y pues se rumorea que Bill Clinton ha estado en la isla. Y hay bastante gente tocha que ha estado en la isla y que está confirmado que ha estado en la isla esta. O sea, Aznar ha estado ahí, ¿eh? Aznar. Sí. Pero Aznar es un rancio, o sea, no sé... A ver, yo no le invitaría. Yo si fuese Epstein, un multimillonario pedófilo asqueroso, ni siquiera con esas invitaría a Aznar a mi fiesta en la isla. Yo lo tengo clarísimo. Es que sí, es verdad. Es que claro, incluso en esas da un poco de mal rollo. Es que tiene pinta de verse dos carajillos y quedarse en el sitio. Tiene pinta de oler a puro. No sé por qué. Entonces, en 2010 empiezan un montón de casos civiles, porque pues todos los casos estos, digamos, penales, pues no llegan a nada, ¿vale? Y empiezan un montón de casos civiles de los que pues se sacan muchísimos más testimonios. El FBI pues también tiene acceso a más víctimas que han dado el paso, ¿vale? Y entonces es cuando le arrestan, ¿vale? En 2019, os acordaréis, es que no hace mucho de esto. El 6 de julio de 2019 le arrestan, ¿vale? Y le meten en el Trullo, ¿vale? En la prisión donde pues terminará sus días, allegedly. Básicamente esta prisión, ¿vale? Para que nadie se piense que yo soy un puto conspiranoico, porque yo esto realmente me he documentado y soy muy friki y hay un podcast entero, ¿vale? Os estoy haciendo el ultra resumen, pero hay un podcast que tiene como 80 y pico episodios que va solo de esto, solo de Epstein y de sus movidas, ¿vale? Y sus conexiones y tal. Pero en la prisión esta, para que os hagáis una idea, es donde está el Chapo. ¿Vale? O sea, que no es en plan... ¡Hostias! Sí, no es en plan hay una mierda de prisión, ¿vale? Que es donde está el Chapo, donde está John Gotti, que es así, pues un tío bastante importante también dentro del crimen organizado, me parece. Y es una prisión bastante seria, ¿vale? Básicamente, a la vez que le meten en el Trullo, pues hacen una redada en su casa en Nueva York y ahí sí que ya encuentran en plan pues un montón de evidencias
cientos o miles de imágenes sexuales de menores. El pasaporte famoso de Austria lo encuentran ahí en esa casa, ¿vale? Y pues que había viajado pues por Francia, por España, por Inglaterra, por Arabia Saudí, por Israel, por un montón de sitios, ¿vale? Con ese pasaporte falso. Entonces, digamos, otra cosa interesante también de esto, ¿vale? Es cuando está en el trullo, muy claramente, es el tema de sus encontronazos, ¿vale? Curiosos, y finalmente su muerte, ¿vale? El 23 de julio, ¿vale? Que estos son, pues si le arrestan me parece que le arrestan el 6, he dicho, ¿no? Sí, le arrestan el 6, pues el 23 de julio, que está ahí pues esperando su juicio y tal, lo encuentran pues herido y semi-inconsciente, como a la 1:30 de la mañana, en el suelo de su celda. Y se sospecha que podría ser un intento de suicidio o una agresión, ¿vale? Curiosamente, ¿vale? Su compañero de celda, un tal Nicolas Tartaglione, ¿vale? Pues dice que él no sabe qué ha pasado ahí, ¿vale? Que él no se ha enterado de lo que ha pasado ahí. Pero el Nicolas Tartaglione, ¿vale? Es un ex policía de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, que está ahí pues porque ha matado a 4 personas por temas de vinculación con la mafia suyas, ¿vale? Esto a mí me dejó loquísimo. Buscarlo por favor en Google Imágenes. Nicolas Tartaglione, ¿vale? Que es un ex policía que está en el trullo por haber matado a 4 personas siendo policía, ¿vale? Entonces, pues él dice que no él no ha visto nada, no se ha enterado de qué ha pasado. Pero bueno, Epstein survives, ¿vale? Sobrevive a Nicolas Tartaglione, que claramente, pues seguramente... No, es que solo tenéis que buscar una foto suya para ver que efectivamente que era una es una agresión de Nicolas Tartaglione. O sea, Nicolas Tartaglione se da la vuelta en la... Es que con darse la vuelta en la cama ya... O sea, lo acabo de buscar y me he quedado a cuadros, porque... Es que parece... A ver, me decepciona que no tenga bigote. Entonces, nunca se dirime, ¿vale? Nunca se dirime, nunca se investiga más en plan de qué ha pasado ahí, ¿vale? Entonces, 6 días más tarde le sacan de como el vigilancia de suicidio, ¿vale? Pero sí que le ponen en plan como con otro tío también en la celda, y pues él se reúne con sus abogados y dicen que bueno, que está muy bien porque parece que el juicio va a ir bien y tal, que después eventualmente veremos que sí. Y entonces Epstein está en la parte esta como más especial, aunque pues le quitan que le han puesto en la parte especial esta de vigilancia de suicidios y tal, ¿vale? Y se supone que está garantizado que tendría un compañero de celda. ¿Qué pasa? El mismo día, ¿vale? De que muere, ¿vale? O el día anterior, transfieren, pues no se sabe muy bien por qué, a su compañero de celda y no le ponen a otro compañero de celda nuevo, ¿vale? Todo esto son cosas que suceden en la burocracia y nadie nunca es culpable, ¿vale? La conclusión rápida, sí que, porque yo lo estaba buscando a ver si había alguna cosa ahí de algún culpable de tal. No soy el FBI, ¿vale? No hay manera de que yo pueda saber estas cosas. Y además todo es secreto sumario, etcétera. Entonces, Epstein se supone que le tenían que vigilar cada 30 minutos, de ir a echar un ojo a la puerta y ver que estuviera bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los guardias se quedaron dormidos, se supone, ¿vale? Y no le fueron a ver, pues al menos 3 horas. Más adelante, después hay una cinta de seguridad que recuperan y ven que en realidad estuvo 8 horas sin ningún tipo de vigilancia, ¿vale? Y además los guardias estos, para enmarronar más esto, que todo ya es un marrón de la hostia, falsifican las fichas de, sí, he ido a esa hora a verlo y estaba bien, ¿vale? Sí, que puedes decir, puede ser una cosa en plan de son baguetes, o a lo mejor es que es algo más chungo, ¿vale? Curiosamente también las 2 cámaras que justo estaban mirando la celda de Epstein esa noche dejaron de funcionar, solo esa noche, no el resto de días no, ¿vale?
Qué coincidencia. Qué coincidencia. Y finalmente, pues a las 6 de la mañana lo encuentran muerto, ¿vale? Su muerte despierta en mí, concretamente, un montón de curiosidad y como yo, pues muchísima gente, ¿vale? De cómo puede ser esto. Básicamente, y aquí viene otra vez, volvemos un poco al principio, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, el hijo de el otro señor Barr, que fue el que le consiguió su primer curro a Epstein, ¿vale? Porque pues toda esta gente se conocen todos entre ellos, es lo que decíais el otro día con Miguel, que caben todos en un polideportivo, ¿vale? Antes de que hubiera una investigación oficial, ¿vale? O sea, el mismo día que lo encuentran a las 6 de la mañana, como a las 12 del mediodía, el fiscal y digamos la Secretaría de Prisiones de Estados Unidos dicen que es aparentemente un suicidio, ¿vale? Sin que haya habido investigación ni nada. Madre después mía. Además, ¿cómo se supone que se había suicidado? Se supone que se suicidó con la... Y ahora esto es la parte más científica, ¿vale? De la teoría de la verdad. No voy a decir de la conspiración porque me niego, ¿vale? Se supone que se suicidó con una manta de las de la prisión, ¿vale? Que en realidad pues no es posible, ¿vale? Pues porque precisamente medía 1,80 m, se supone que se ató como a la digamos a la cama de arriba, porque son camas de estas de arriba y abajo, ¿sabes? No sé cómo se llaman las estas, tío. Literas. No me acuerdo. Literas, esto. Se ató como a la litera y como que literas, sí. Se echó para adelante, en plan, y con su propio peso de su cuerpo se supone que se ahorcó a sí mismo. En plan, no cuela, ¿vale? Básicamente no cuela porque no, si no se puede, hay respuesta refleja. Sí, varios prisioneros, además de digamos de la prisión esta, dicen que es imposible porque pues las mantas estas son como un mucaor, son como un papel de periódico y que se rompen a la mínima, ¿vale? Que no hubiese aguantado sus 84 kilos, ¿vale? Aparte, es la primera muerte en esta prisión que se declara un suicidio en 14 años. Vale, o sea que además la gente en prisión se suicida mucho. Sí. Se suicida mucho la gente en prisión, pero es que en 14 años sea la primera que se declara un suicidio. Vale, o sea, es... Además, otra cosa más, si se hubiese querido ahorcar, el hombre este tenía una máquina de estas de respirar por la noche, de la apnea, con un montón de tubos, historias que aguantaban mucho más peso que la sábana esa, o sea que no tenía ningún sentido. Vale. Y hasta aquí un poco su muerte, pero os quiero explicar, finalmente, lo último que os quiero explicar, ¿vale? Es un poquito pues de anécdotas, así en modo rápido, ¿vale? De Jeffrey Epstein, ¿vale? El famoso avión de Jeffrey Epstein, ¿vale? Tenía 600 horas de vuelo anuales, más o menos, ¿vale? Y se supone que en el avión es donde pasaban muchas cosas turbias, ¿vale? El apodo que le pusieron los locales de la isla, de donde iba siempre a la isla esta, el apodo del avión era el Lolita Express, ¿vale? Pues porque siempre llega con niñas a bordo, hijo de ¿vale? puta. Y sus amigos más cercanos incluyen, pero no solo son Bill Clinton, el príncipe de Inglaterra, Donald Trump, Woody Allen, Harvey Weinstein, Rupert Murdoch, el de los periódicos de Inglaterra, Michael Bloomberg, el que se presentó también a presidente hace poco, Michael Jackson, Alec Baldwin, unos cuantos Kennedys, unos cuantos Rockefellers y unos cuantos Rothschilds, el presidente el ex primer ministro israelí, Ehud Barak, Tony Blair, ¿vale? Como habéis bien dicho antes, también Aznar. Y unos cuantos saudíes pues bastante famosos en Arabia Saudí, pero que pues tampoco nosotros sabemos quiénes son, ¿vale? Bill Clinton, para que os hagáis una idea, los saudíes iban de cara. Sí. Los saudíes es como, bueno, sí, esto es lo normal. Bill Clinton, o sea, ya sabíamos que eran pedófilos. Para que os hagáis una idea, que después ha dicho que en plan que bueno, que no, que simplemente pues era un tío que le prestó un avión, pero estuvo 27 veces en el avión, ¿vale? Con él. Y en varias ocasiones, además, estuvo en el avión sin el servicio secreto. Es decir,
sin sus guardaespaldas obligatorios que tiene que tener siempre a su alrededor. O sea, que no es que había estado solo como 4 veces en el avión con Jeffrey Epstein y supuestamente chicas menores, ¿vale? Entonces, Epstein tiene también un lado humano, ¿vale? Un lado monstruosamente horroroso, pero humano y muy mal rollero, que es su afición, pasión y el mundo del hobby de la eugenesia y el transhumanismo. Que esto no lo sabe todo el mundo. Dios, Hostias, pero esto no lo sabe todo el acaba mundo. de Hostias, escalar eso no lo sabía yo. aún más. Esto es la bomba. Ya, ¿no? Esto es lo más pepino de todo, ¿vale? Pero encaja porque los Rockefeller Sí, son famosos sí, sí, les eugenésicos mola también. mucho. Y hay otra vieja familia de Estados Sí, Unidos que sí, sí, también. básicamente muchísimos de la época de los Golden Years, me parece que es cuando se empieza a integrar la industria de Estados Unidos y tal. Son súper nazis, son súper eugenésicos y hay un movimiento grande en Estados Unidos en los años 30 a favor de Hitler. No, y O en sea que, general, pues eso o sea, Sí, no, y los el tema Ford. Es que eugenésico los Ford. ha sido una moda epocal, básicamente. Es Sí, fascinante. sí. Pero bueno, que a Epstein en los años 2000, ¿vale? No a principios de siglo, en los años 2000 le flipa, descubre el tema este de la ingeniería genética y no sé qué, y dice que va a intentar invertir y hacer como estudios, y de hecho hay un par de científicos que caen en desgracia porque les obliga, dándoles mucho dinero, a hacer unos estudios científicos como muy chungos, en plan experimentos de eugenesia en pleno siglo XXI, ¿vale? Y él considera, ¿vale?, que su misión es mejorar a la raza humana mediante, pues eso, la ingeniería genética, la inteligencia artificial, ¿vale?, y su esperma. Es literal, o sea, esto lo dijo, ¿vale? Pues por ejemplo, ¿vale? Él considera que, y le dijo a un colega o no sé qué, que su objetivo era pues mejorar la raza humana a través de su propio ADN, pues dejando embarazadas a 20 mujeres, ¿vale? 20 mujeres pues yo que sé, cada año, en un rancho que tenían en Nuevo México, y que sería pues su rancho de criar bebés, Epstein. Vale. Y no acaba aquí porque ¿Qué más? ¿Qué falta ya? ¿Qué de... falta? La zoofilia ya. Ya solo queda lo... Tenía Solo un queda lo cyborg. último, ¿vale? Que es que, obviamente, pues si le molaba todo esto de la eugenesia, el transhumanismo y tal, pues él creía fuertemente en el tema de la congelación, ¿vale? De después morir, ser congelado. Y su último deseo no fue honorado por su hermano, que fue quien le enterró, porque él quería que congelaran pues sus dos cosas más valiosas, supongo, según él, que era pues su cabeza, su cerebro y tal, y su polla, sorprendentemente. Madre mía. O sea que el tío me he parece quedado muda. una persona como Me muy quedé- así de la élite financiera, pero después está puto loco. Como la élite financiera, es que en el fondo este tío es el mayordomo de todos Exactamente. estos hijos de puta. Yo estaba buscando ahora, claro, es que las familias eugenésicas estas son los Rockefeller, los Dupont, y hay 2 o 3 más que son de los años 30, pero es que esta gente, como ya comentamos en un capítulo, siguen Exacto. siendo eugenistas hoy en día. O sea, que siguen siendo familias súper nazis, los aristócratas, entre Que además comillas, de está Estados Unidos. bastante demostrado de que la eugenesia es una puta tontería. O sea, que no funciona. O sea, no como la No, entienden bueno, pero ellos. al final es lenguaje. No, al final es lenguaje en código para ¿cómo se dice? Esterilizar a partes de la población. O sea, normalmente en los Rockefeller y todos estos se mezclaba por lo visto con el Sí, sí, racismo sí. y demás, ¿no? Y el control de números de la población. Cuando hablan de eugenesia no solo hablan de selección de la población. Voy a terminar una nota positiva, que es que hace poquito, en el 2 de julio,
Detuvieron a la que ha sido su compañera criminal durante todos estos años, ¿vale? Que es Ghislaine Maxwell. Que bueno, pues estaba como ahí en una casa de no sé cuántos miles de millones de dólares en Nueva Escocia, súper apartada, pero la encontraron finalmente y la han detenido. Y pues el juicio será año que viene y a ver si suelta más mierda, aunque he visto por Twitter y he visto en algún sitio que parece que está diciendo que no se acuerda de nada y que no sabe nada y que hombre, es, anda o sea, que no es las, lista. en las entrevistas está diciendo ¿a qué te refieres con sexo? No sé qué significa esa palabra. ¿Qué es un genital? Madre mía. ¿Qué es un genital? ¿A qué te refieres? Es que lo más llamativo, o sea, al final, aparte del personaje y lo creepy que es, no es el conjunto de, coño, cómo un tío puede ser al final el mayordomo de las élites en proporcionarles barbaridades de estas, de ya lo he probado todo y quiero tener alguna burrada más, y cómo a puta plena luz del día, o sea, con escrutinio de todo el mundo y sin cortarse un pelo, cuando se temen que va a declarar, pues lo matan en la celda y ya está. O sea, quiero decir, una auténtica historia de horror. En todos los sentidos, o sea, todo lo que él ha hecho en vida es un horror y que después lo puedan matar así sin problema, pues también es un horror. En el sentido de que, pues, ni siquiera cuando ya es indiscutible que esa persona, pues es un criminal y está bajo custodia y pues no hay nada más que hacer, pues la justicia no se hace porque varios días después de que muriera, el juez que trataba el nuevo caso de trata, pues dijo que desestimaba el caso, pues porque estaba muerto y ya está. Y es curioso porque yo sí me va... Didi. Decía que si me vais a perdonar, pero yo es que me voy a tener que ir enseguida y en principio teníamos idea de que Lucía contara lo que se había preparado ya primero, pero os agradecería si puedo contar yo lo mío del tirón. Pues sí, tíralo y pirarme. Sí, después tú no te preocupes. Explicas lo tuyo. Vale. Pues nada, yo me he preparado también dos cosas muy creepy que espero que sirvan, igual que lo de Epstein sirve para ilustrar cosas, espero que esto también. Uno de ellos es el tema, que además es como... Lo he cogido justamente porque es muy morboso y da mucho lugar a conspiración, pero es que la historia real es mucho más jodida que la conspiración y es mucho menos simpatiquilla que la conspiración, que es el proyecto MK Ultra de la CIA, ¿vale? Y su proyecto junior MK Search, que es como la continuación en los 60-70. Entonces, vamos a ver, ¿qué es el proyecto? ¿Qué fue el proyecto MK Ultra? Bueno, todas estas cosas, aviso para quien quiera la fuente, estos son documentos desclasificados en los 70 que se llamaron las joyas de la familia de la CIA, ¿vale? Salieron después de todo el escándalo, el caso Watergate de Nixon, y las podéis leer en un libro que se llama así, Las joyas de la familia, de Eric Fratini, prologado por un exdirector del CNI, que dice que sí, es verdad que la CIA hacía barbaridades. Es que en este libro se cuentan unas cosas que es una burrada. Yo, por respeto a la memoria de gente como Patrice Lumumba, he escogido estas que me parecen creepy, pero no voy a entrar en detalles pues de las barbaridades que hicieron en países oprimidos y tal. Y luego el muy cínico del CNI, el del Centro Nacional de Inteligencia, que en el fondo es la CIA española, es un poco la tía, dice algo así como: es verdad que estuvo muy mal, pero al menos es elogiable lo democrático que es, que ahora lo desclasifican. Y es en plan, a ver, tío, desclasifican esto porque todo el mundo lo sabe, es un normal. Entonces, a ver, el proyecto MK Ultra y MK Search van dirigidos a la experimentación con seres humanos. Plano y simple, ¿vale? Probablemente conozcáis la parte así un poquito más morbosa o que es más creepy aún, de buscaban el control mental. Ellos, el objetivo con el que justificaban esto era el control mental, era perseguir técnicas de control mental, y eso era una buena parte del objetivo, ¿vale? Pero creo que centrarse en eso es un poco como que elimina lo terrible que era, que al final no es súper trascendental para la historia de Estados Unidos, ni de la represión, ni nada así, pero es como un caso tan extremo que dices, coño, si hacen esto, que es que pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, todo empieza con Sidney Gottlieb, ¿vale? Sidney Gottlieb es un hijo de puta integral,
Que hasta el director de operaciones de la CIA, Richard Helms, en los 40, 60, que había que ser un rato hijo de puta en los 40, 60 para ser director de operaciones de la CIA, ¿vale? Lo describe como que Sidney Gottlieb había nacido para la CIA y la CIA había nacido para él, ¿vale? O sea, era como el Übermensch de la CIA. Entonces, este tío era un bioquímico al que los empleados de la CIA apoderaban Doctor Muerte, que eso es ser un hijo de puta muy grande, la porque la CIA es la CIA. Te ponga un ¿vale? apodo O sea, creepy. Sí, entonces este tío, el Doctor Muerte, era famoso porque, aunque curiosamente, bueno, él era judío, él tenía una cierta admiración por los nazis, ¿vale? Sí, es verdad. Entonces, él, por ejemplo, a la gente cuando la fichaba le enseñaba primero el logo, como el lema de la CIA, que en esa época era algo así como la verdad os hará libres, y luego los llevaba a su despacho, a su oficina, que el lema ponía el trabajo os hará libres, que era el lema de los campos de exterminio nazis, ¿no? O sea, esto era bastante abierto, él era abierto al respecto. Entonces, Sidney Gottlieb hace un team-up, ahí hace un Avengers Assemble con Eowyn, no sé cómo coño se dice este nombre. Eowyn Cameron, ¿vale? Es un psiquiatra súper cabrón, que ahora os contaré alguna cosa. Entonces, los primeros experimentos son en el 53 con un colega de los dos, que es un médico militar llamado Frank Olson. ¿Vale? Frank Olson tenía constancia de experimentos con drogas que se estaban haciendo con vagabundos, prostitutas y personas en general a las que les va mal la vida. Qué majete. ¿Vale? Y entonces él, como no estaba de acuerdo, incluso... Claro, había tonteado con airearlo, ¿vale? Con hundir el proyecto. Y él era un científico del ejército americano en el año 50, o sea que era un hijo de puta también, pero tenía como ciertas barreras morales que me imagino que eran en plan, a ver, yo que sé, con americanos ¿no? Entonces, Richard Helms, el director operativo de la CIA, le dice al Doctor Muerte, bueno, este tío va a cantar. Yo no digo nada, pero si este tío canta, y esto es casi textual, tendremos que cerrar tu proyecto MKUltra y no podrás avanzar en él, ¿no? Y Sidney Gottlieb, que era un enamorado de la seguridad nacional y de sus experimentos, toma la decisión de que Frank Olson sea paradójicamente uno de los primeros sujetos de clase media alta americanos en el proyecto MKUltra. Y le da a beber en una velada, no sé si es con whisky o algo así, con un huevazo de LSD experimental. Frank Olson empieza ahí a tripear a saco. Y una semana más empieza a decir que ve los huesos, tal y cual. Y una semana más tarde salta a lo alto sube a lo alto de la azotea del edificio del ejército donde trabaja y se suicida. Salta y se suicida. ¿Vale? Es que es muy heavy. Entonces, esto no termina ahí. ¿Vale? MKUltra empieza a desarrollar como proyectos spin-off, digamos, como Artichoke y Bluebird, que al final en conjunto consistían en que, sin pedirle permiso más que a los superiores de la CIA, el hijo de puta Eowyn Cameron, pues secuestraban a peña con excusas de mierda, en plan, pues eso, había dicho vagabundos y prostitutas, cada vez les permiten hacer más cosas, ¿vale? Prueban, por ejemplo, esto es curioso, se probaron sin consentimientos sobre científicos del ejército un montón de drogas experimentales, ¿vale? Si no, los datos no son buenos. Luego, claro, Eowyn Cameron, por ejemplo, llevaba, como era psiquiatra, tenía como una falsa clínica y entonces pues a gente que veía que tenía esquizofrenia o principio de esquizofrenia, la engañaba para tratamientos experimentales que eran llevarlos al proyecto MKUltra. ¿Vale? Entonces, al final, un poco esto va desarrollándose cada vez más a ser una forma, el típico experimento sádico propio de los nazis, ¿no? Que donde realmente ya no sabes muy bien dónde termina, dónde empieza la parte de realmente sí que se estaban haciendo cosas útiles para la seguridad, bueno, para la seguridad, ¿no? Para la represión en Estados Unidos y que era el acopio de información sobre drogas, montaron un montón de empresas pantalla, por ejemplo, una en el Amazonas, en Perú, recopilando drogas, setas y tal, y clasificándola. Y todos esos efectos se utilizaban sobre seres humanos. Donde digamos hace el agosto el Doctor Muerte es en Vietnam del Sur, en el régimen títere de Estados Unidos, del imperialismo americano en Vietnam contra la guerra de liberación nacional dirigida por los comunistas en Vietnam del Norte, ¿no?
él experimenta con civiles vietnamitas varios y con prisioneros del Vietcong, prisioneros del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, bueno, pues la experimentación, lobotomías, pruebas con drogas y venenos. Durante todo este tiempo prueban balas, pues yo qué sé, les dan a reclutas del ejército americano de 20 años, pues les dan les dan bebidas con curaré, a ver cómo reaccionan, ¿no? Y barbaridades de este estilo. Es decir, es que me jode que se vea uno hoy al haberse desclasificado como algo como súper... No, esto era como una manzana podrida. No. O sea, esto era el equivalente a lo que hacían las SS. Quiero decir, esto era una operación crucial con mogollón de empresas pantalla de recopilación de drogas y demás. La parte del control mental fue una parte, que es la más pintoresca, terminó y funcionaba siendo, parcialmente. Terminó siendo las metodologías de interrogación, estas así, lo que viene siendo tortura psicológica para interrogatorios, sale de ahí. Exacto, eso es lo que iba a comentar. Esto va evolucionando, ¿no? Entonces, al principio está muy centrado en el tema de... Un poco la utilidad principal es esta clasificación masiva de drogas y síntesis de nuevas drogas y ver cómo reacciona la gente. En paralelo va evolucionando con tratamientos, entre comillas, que son pues para ver cómo reacciona la gente bajo presión. Pues coger a un prisionero, a un preso, o a un prisionero de guerra, o a un recluta, o a un informante. Curiosamente, a veces usaban a informantes proamericanos de Europa o de Asia o de Sudamérica. En plan, hay uno que el tipo en cuestión es un informante cubano, un gusano uno de la gusanera de Miami, ¿vale? O sea, no hacían distinción. Llega un momento que tienen unos poderes absolutos, ¿no? Entonces, efectivamente, se meten en ese tema, reproducen lo que ellos consideran pues una prisión siberiana o algo así. Entonces pues someten a presión súper extrema, temperaturas bajo cero, y pues se les muere todo Cristo, obviamente, se les vuelve loco mucha gente, y esto es gente que va desapareciendo, ¿vale? Entonces a esta gente no le pasa nada, básicamente. Y el MK Ultra cae en desgracia en el 64 porque empieza a hablarse de él, se está haciendo acopio un poco de estos papeles, y básicamente lo que hacen es cambiarle el nombre. Es un proyecto diferente, pero se sacan de la manga el proyecto MK Search. MK Search es más de lo mismo, pero ya en Unleashed, ¿vale? O sea, es... en lugar de o sea, se centra como en dos partes. El control mental, y ese sí que es la parte el control mental mediante agentes químicos, y todo lo que tú has dicho, interrogatorio y demás. Y luego hay una parte que ya es, que para mí es como súper demostrativa de por qué todo el corazón este negro ¿no? del Estado siempre acaba teniendo gente rara, que es como, claro, es que no les ponen... Esa gente, primero, hay que ser muy hijo de puta para querer hacer todo esto, y segundo, es que no tiene que ser sin control de nadie, ¿no? Entonces, en MK Search dedica miles de dólares a una campaña para hablar con nigromantes, hipnotizadores, magos... ¡Qué guapo! Todo tipo de personajes extraños vinculados bueno, pues a las estafas de lo arcano, a la magia ritual falsa y tal, porque él llega a estar convencido de que sí, de que, bueno, que quizá hay algo que no sabemos explicar que viene a partir de la magia y que es utilizable para el control mental, y un montón de gilipolleces más. Que por supuesto le destrozaron la vida a mucha gente. Es decir, no voy a entrar así en mogollón de detalles. Yo solo voy a decir, que se lea el libro, porque pero, no sé si claro, lo sabes, pero voy a decir un caso en concreto que es muy famoso, que es un participante del MK Ultra. Ted Kaczynski, el Unabomber. Didi. El Unabomber, que es un tipo que era matemático no sé qué, y después ha sido como uno de los serial killers estos de serie y tal, más famosos de la historia, porque pues envió cartas bomba y mató no sé cuánta gente y tal, y tardaron como 12 años en encontrarle porque vivía en Montana, en una montaña, y pues este tío se chaló por el MK Ultra, por ejemplo. Claro, eso es que cuentan varios. Cuentan un caso de una pobre mujer que le ponen durante horas una grabación de no has superado el rechazo a tu madre, pero horas y horas y horas sin comer, sin beber ni tal, hasta que la tía dice que quiere matar a su madre y cosas así. O sea, quiero decir,
eran experimentos muy duros, pero lo que quiero que nos quedemos un poco con la copla al final es, esto no es una cosa particular, ¿vale? O sea, esto es, en el fondo es la única manera en que un Estado que quiere saber a gran escala cómo utilizar drogas en la guerra contra muchas veces su propia población civil o contra la población de otros países, es el tipo de perfil al que recurre y es el tipo de barbaridades que tiene que hacer, ¿vale? O sea, esto no es... Sí, los nazis hacían esto sistemáticamente y no, los americanos lo hacían de casualidad, no. Es decir, esto era conocido y de hecho los presidentes, por ejemplo Eisenhower, tiene una cita, el presidente Eisenhower, que es: en la CIA se hacen cosas que es mejor no intentar explicar, ¿vale? Porque ni preguntan, llega un momento que esto el Estado funciona solo. Es decir, el presidente toca 3-4 cosas importantes, obviamente, trascendentales, pero hay una base del Estado que está por encima de todas estas cosas, ¿no? Esa es la primera. La segunda cosa que traigo es el Red Scare. Es un poco más mundano, pero toma matices muy creepy. Entonces lo cuento rápido y me voy. Vale. A ver, Red Scare es el nombre que se le da en Estados Unidos a unas campañas organizadas desde el Estado para perseguir a los insurgentes de izquierdas, digamos, ¿no? A la gente... Primero fueron anarquistas y comunistas por igual, luego ya comunistas principalmente, que era lo que había allí. Entonces... El primer Red Scare no es muy interesante. Hombre, es interesante, pero no es muy creepy. Al final es lo mismo que tuvo lugar en España en todas partes. Pues el Estado liberal matando líderes obreros como Joe Hill o demás, pero que aquí 3/4 de lo mismo. Lo curioso es el segundo Red Scare, porque el segundo Red Scare es en la posguerra, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, quiero decir. Con el inicio de la Guerra Fría, con unos aparatos represivos súper sofisticados, ¿vale? Con el nacimiento del FBI, el Comité de Actividades Antiamericanas y demás. Entonces, la parte que suele ser conocida es la parte del Comité de Actividades Antiamericanas, las leyes anticomunistas, que hubo también otras exactamente iguales en la República Federal Alemana, que directamente prohibían o bien la pertenencia al Partido Comunista, o bien la representación sindical si eras comunista. Entonces eso destrozó al movimiento obrero. Prohibieron a cantantes como el que recomendé la otra vez, a Pete Seeger, pues tocar en público cosas durante chungas, 10 años y cosas así, ¿no? Pero es que hay una parte que es mucho más chunga todavía, que es la guerra subterránea contra los grupos comunistas. Primero contra el Partido Comunista y luego contra los grupos antirrevisionistas de inspiración Mao, que iban saliendo como alternativa a pues que el Partido Comunista iba tomando políticas reformistas y era bastante marginal y demás, ¿no? Entonces, y aquí es donde la cosa se vuelve súper creepy, ¿vale? Entonces, voy a contar un par de 3 anécdotas que además están interconectadas. Vale. La policía americana, igual que estamos viendo ahora, por ejemplo, que está pasando en Cataluña, ¿no? De que este reportaje, esta investigación que ha hecho La Directa, de que la policía, los Mossos, allegedly, ¿no? Supuestamente se están haciendo pasar por líderes independentistas o líderes sociales antidesahucios para recopilar información. En Estados Unidos eso también se hacía. Desde principios del siglo XX la policía montaba colectivos falsos, y en Rusia pasaba igual y demás, ¿no? Que eran, pues, el colectivo de obreros rojos de Oklahoma, y lo llevaba un madero, ¿vale? Y 3 presos que tenían cuentas pendientes con la justicia. Y eso se fueron dando cuenta en Estados Unidos de que no solo servía para... Bueno, pues para captar a rojos y meterlos en la cárcel, sino que si lo mantenías en el tiempo podías incluso crear tus propios cuadros obreros rojos falsos, infiltrados policiales, para meterlos luego en organizaciones más grandes. Eso se dieron cuenta porque, claro, de repente el Partido Comunista, como intentaba reclutar pues a lo mejor de los luchadores sociales, acababa reclutando maderos de estos colectivos, ¿no? Que bueno, cosas parecidas las hacían los socialdemócratas en Alemania contra los soviets y tal. Esto no es exclusivo. Lo que es exclusivo es lo que viene con el FBI. El FBI llega a un grado de hilar fino, que hay un tío en particular, ¿vale? Ahora mismo no recuerdo su nombre, pero lo que voy a decir a partir de aquí pues lo vais a encontrar en libros de Aaron J. Leonard, que es un antiguo comunista que ahora pues ya no se siente comunista, pero hace su pequeña contribución a la causa, pues investigando la represión, comprando documentos para desclasificarlos y demás, y explica cómo
hay un agente del FBI en particular que se gana un plus del sueldo, que es por lo que conocemos toda esta historia, para crear el Ad hoc Bulletin for Scientific Socialism, ¿vale? Es decir, un boletín, Sí. una revista teórica marxista pensada, que posa como antirrevisionista, pensada para meter mierda primero dentro del Partido Comunista, pero luego, como la cosa funciona súper bien, de hecho esto es curioso, el Partido Comunista expulsa a los que defienden la revista, que la mitad son informantes del FBI, pensando que son troscos en vez de gente del FBI, pero bueno, al menos expulsan a los de la revista. Y entonces reconstituyen la revista con un nombre que es algo así como Ad hoc Bulletin for the Building, para la construcción de un partido marxista-leninista, ¿vale? Que esta revista se va a dedicar a hacer postulados teóricos que básicamente lo que van a buscar es generar confrontación entre los comunistas norteamericanos. Es una revista teórica marrullera, muy dogmática, desde una óptica antirrevisionista, y que va a ir creciendo y creciendo porque el tipo pues llega un momento que sabe bastante de marxismo-leninismo, más que muchos marxistas-leninistas, sobre todo como para imitar la forma de hablar de los ML, ¿no? Y con eso el tío acaba construyendo una organización que tiene distribuidores, gente que no son agentes del FBI. Y esto les sirve a gran escala para no solo reventar procesos de unidad dentro del antirrevisionismo, dentro del comunismo no revisionista en Estados Unidos, sino también para infiltrar gente en partidos. Y ahora es cuando voy a ir al caso que este hombre cuenta más a fondo y que me parece súper interesante, que es el de la Revolutionary Union, Revolutionary Communist Party, ¿vale? Esto fue, aún existe, pero ha virado mucho, ya no tiene casi nada que ver con aquel grupo, ¿vale? Y ahora es muy loco, es el partido loco de Boba Bakian, que es muy divertido si buscáis memes y cosas, pero en su día no era el partido loco de Boba Bakian, era un partido antirrevisionista, con cuadros obreros, y que llegó a dirigir, por ejemplo, pues la Asociación de Veteranos contra la Guerra de Vietnam, ¿no? Entonces eran gente bien posicionada y luchadores sociales honestos y tal. Entonces, este partido lo fundan en principio 15 personas, ¿vale? De las que destaca un señor llamado Leibold Bergman, que es un comunista del viejo movimiento comunista que había vivido la revolución cultural en China y vuelve convencido de que pues hay que montar algo nuevo en Estados Unidos, que no nos vale el viejo partido comunista, ¿vale? Entonces este tío con 15 personas monta el partido. Desde la primera reunión, el FBI ya ha metido a un informante en una organización de 15 personas. Un tío, un informante pagado porque, pues porque por estar tranquilos, porque mejor ahogar al bebé en la cuna, ¿no? Claro, ¿y por qué sabemos esto? Lo sabemos porque coinciden un documento desclasificado del FBI con un acta del Revolutionary Union. En el documento desclasificado dice el informante redacted, ¿no? El informante nombre censurado, comenta que se va a tener que dejar los informes y demás, va a tener que centrarse en su propio cuidado porque se ha quemado las manos en un incendio, ¿no? Entonces no va a poder seguir informando. Y hay un acta de su célula en la Revolutionary Union donde dice: el camarada tal, tesorero de la célula, va a tener que abandonar la actividad política porque se ha quemado las manos en un incendio. Por eso sabemos que este tío, desde los 15 primeros, era. Pero es que la cosa no queda ahí. Hay un momento en que el Revolutionary Union, luego Revolutionary Communist Party, va creciendo, va ganando influencia entre la clase proletariado fabril, va ganando influencia entre los militares contra la guerra, bueno, los veteranos contra la guerra y los estudiantes y tal. Y entonces lo que hace el FBI es mover ficha y decir: vale, pues vamos a coger a uno del Ad hoc Bulletin, de esta revista teórica antirrevisionista, y vamos a decir que se presente en el Revolutionary Union diciendo: chicos, quiero pasar a la acción, quiero dejar atrás mi etapa teoricista y quiero unirme a la lucha de verdad. ¿Qué pasa? Que en esos momentos iniciales la Revolutionary Union dice: hostia, de puta madre. Encima Revolutionary Union arrastraba un problema, que es que tenía muy pocos afroamericanos, porque al principio era como el partido hermano de Black Panther y entonces remitía a todos los afroamericanos al Black Panther, con lo cual cuando el Black Panther se disuelve prácticamente, a Revolutionary Union solo tiene blancos, asiáticos y latinos, pero no tiene afroamericanos. Entonces es como doble combo. Este señor pues conoce bien la comunidad afroamericana y encima
es un tío que está muy formado teóricamente y tal. Y entonces, enseguida, al cabo de poco tiempo, logra llegar a la alta dirección, al buró político de Revolutionary Union, ¿vale? Y este tío, Donald Herbert White o algo así, es un agente a sueldo, no es un informante, es un agente del FBI, ¿vale? El agente del FBI tiene una misión, que es meter mierda, ser conflictivo de cojones, ¿vale? Y de forma tan descarada que nadie sospeche que es un agente, todo el mundo piensa que es un exaltado. Entonces, logra este tío, en un proceso de unidad que hay entre organizaciones revolucionarias estadounidenses, abanderado por Revolutionary Union todavía creo, este tío logra ir él como portavoz, y como no había WhatsApp ni esas cosas para decir, oye, ¿cómo está yendo? Tal, se dedica discretamente a sacar los temas que sabe que van a crispar más, ¿vale? Entonces aprovecha un poco las contradicciones que tiene el movimiento revolucionario en el momento para traer debates que sabe que crispan. Muy en la línea de lo que venía haciendo, que esto lo comenta el autor él dice, a ver, si hoy en día tú te lees todos los números del Ad hoc Bulletin del tirón, te das cuenta de que hay contradicciones. Por ejemplo, cuando todo el mundo estaba discutiendo que los afroamericanos pues eran una nación con derecho a su liberación, ellos sacaban un artículo súper reduccionista de clase contra esa postura, ¿no? Desde el antirrevisionismo más duro. Cuando todo el mundo empezaba a encontrar una postura como de punto medio, ¿no? De vale, sí, pero el sur de los Estados Unidos no es como los años 20, entonces ellos sacaban un artículo súper esencialista de la cuestión nacional y volvían a posturas de los años 20, ¿vale? Entonces realmente sí metían mierda y sí que se les puede pillar si buscas esas contradicciones, pero era bastante bien manufacturado. Entonces, ¿qué es lo más divertido? O lo más creepy también, es que Bergman, que era perro viejo, sospecha de D.H. Wright él sospecha de que es un agente. Entonces os voy a leer textualmente, voy a intentar traducir sobre la marcha, porque este libro que se llama Heavy Radicals, o sea, 100% debéis leerlo si os interesan estas cosas, porque es el ensañamiento de un Estado superpoderoso con un pequeño grupo comunista al que ve como una amenaza. Esto es tal cual, mira. Leibol Bergman y su mujer Vicky Garvin y unos invitados que eran de hecho informantes del FBI también, visitan a unos amigos en Nueva Jersey viniendo de Chicago. Entonces hay un informe de estos amigos de Bergman, que no son amigos, son informantes del FBI que habían logrado que los rodearan para hacerse amigos suyos y rodearlo de informantes, ¿vale? Bergman llega un momento que airea sus sospechas sobre este tío, porque dice, mira, es que este tío es como muy violento, ¿no? Es muy extraño, o sea, viene de un trasfondo raro y tiene posturas muy raras y cambia mucho de postura. Y dice, Bergman preguntó, censurado claramente de H. Wright, ¿podría ser un agente? Y automáticamente todos sus amigos, entre comillas, que son informantes del FBI, se ponen a reírse en plan, no, hombre, ¿cómo va a ser un informante? Hombre, piensa que si fuera un informante no sería tan confrontador. Lo que haría es dedicarse, pues yo qué sé, a colaborar contigo, a hacerte la pelota. O sea, y estamos hablando de que a un pobre señor comunista que estaba montando un partido que llegó a tener como 1000 cuadros, que es como 1300 cuadros militantes, que es como tuvo una influencia grande, pero tampoco eran tantísimos. Todos sus amigos. Como el FBI tiene miedo de lo que pueda ser, lo rodea. O sea, todos sus amigos son informantes del FBI. Y aunque él es suficientemente listo como para darse cuenta de que algo raro pasa con este tío, le hacen la cama, ¿no? Con informantes del FBI. Hostia, es súper fuerte. Y bueno, hay más cosas creepy, pero bueno, os recomiendo que este libro está gratis en PDF en internet, está en inglés, Heavy Radicals, The Secret War of the US Against Maoists o algo así. Y luego tiene uno que me lo tengo pendiente comprar, que está en ebook, que es A Magnitude of First Order, que es más amplio. O sea, se ve que profundiza todavía más en este tipo de cosas. Entonces, recomendadísimo. Pues y ya con eso yo Alberto, me piro. Despedimos y continuamos con unas cosas creepy así más nuestras, más españolas, que Lucía nos va a explicar. No lo veo yo muy viable, teniendo en cuenta que si he sido poco participativa es porque literalmente tengo huecos en los que se me corta la conexión.
Entonces, bueno, intentaré contar la historia esta. Que bueno, a ver si hay suerte. Vale, ok. Intentaré aprovechar los buenos minutos que se me auguran ahora. Vale, yo os traigo una historia que realmente tampoco es que sea muy famosa. Se ha hablado bastante de ella y es probable que a algunos os suene, que es una especie de historia de eugenesia, anticomunismo y faranduleo, en ese orden, que es una historia nuestra patria. Es la historia del psiquiatra Antonio Vallejo Nájera. Que bueno, que si seguramente os suenen los apellidos porque es el tío abuelo de una jurado de MasterChef, que también es una facha, por cierto, Samantha Vallejo Nájera. ¡Hostia, la Nájera! Sí, que tiene un catering que se llama Samantha de España. O sea, además creo que cada vez que pasan los años como que se radicaliza más. O sea, yo creo que está a 2 Masterchefs de hacer una petición pública de eugenesia. Porque, bueno, que también esta señora está un poco cucú. Y mira que viene de familia de psiquiatras, pero ya dicen que en casa del herrero cuchillo de palo. Pero bueno, sí. En verdad en esta familia nadie estaba bien. Bueno, resumiendo, os voy a contar la premisa porque a mí narrativamente me gusta más contar lo que ha pasado y después explicar el por qué. Básicamente Antonio Vallejo Nájera es un psiquiatra de Palencia, sin más. Después pasaremos a explicar un poco su currículum. Y bueno, este señor publicó un libro en el 37 que se llama Eugenesia de la Hispanidad. ¿Y por qué pasó a la historia este señor? ¿Por qué tiene el dudoso honor de pasar a la historia? Porque él lideró una serie de investigaciones en las que buscaba lo que él llamaba el gen rojo. Es decir, él buscaba una explicación biopsíquica que justificase el marxismo. Entonces, él defendía que el marxismo tenía una causalidad biológica. O sea, yo qué sé, imaginad el percal que vosotros estáis, ¿sabéis eso que estáis debatiendo, tal? Y vuestro interlocutor es una persona muy mal educada y muy desagradable y os dice, ¡buah, es que tú tienes un cromosoma de más! Pues este señor, Vallejo Nájera, pues él lo pensaba real e intentaba justificarlo con la ciencia. Que él era... Juegas con el cromosoma comunista. O sea, en realidad buscaba muchas cosas. Es bastante más amplio que un gen, porque él realmente al final no habla de genes, sino que tiene como una metodología bastante amplia y bastante extraña que ahora os voy a contar luego. De todas maneras, él tampoco era la excepción, sino que en general el tema de la eugenesia estaba muy, muy de moda. El tema de las justificaciones, rollo, tú eres depresivo porque tienes un cuerpo en forma de triángulo, pues era una teoría científica, o sea, ocurría, y yo creo que es que hasta incluso yo recuerdo haber visto algo parecido en educación física o en biología sobre esta teoría que era en plan de cuerpo alargado y no sé qué, tendencia al nerviosismo o al no sé qué. O sea, este tipo de cosas se llevaba mucho en la época. También cosas rollo, el cuerpo del homosexual. Este hombre tiene las caderas más bajas, maricón fijo, cosas así. O sea, estaba muy de moda y el Vallejo Nájera pues tampoco es que fuese él la excepción, pero sí que fue vanguardista en la ciencia del anticomunismo y sobre todo dirigió 2 proyectos científicos bastante creepy y que han tenido consecuencias sociales bastante desastrosas. ¿Quién es esta persona? Su currículum empieza en este señor ya sus prácticas, su becariado, empezó a trabajar en los campos de concentración de la Primera Guerra Mundial. Esto ya, pues tú dices... Hostia, sí, se le augura... Experiencia práctica. Sí, se le augura una carrera estelar. Pasan los años, entra en contacto con teorías nazis, tal, hace estancias en Berlín, lo típico. Entonces, este señor en concreto era muy, muy, muy simpatizante de los nazis. Por eso viene pues con todo su rollo de
la eugenesia. Pero él también era un, pues, evidentemente ultracatólico. Entonces él intenta, Claro. sí, arrejuntar el ultracatolicismo, intenta con la eugenesia y le sale pues este libro. Entonces, bueno, paralelamente Miedo. en Burgos se estableció un campo de concentración que englobaba a muchísimos prisioneros de las brigadas internacionales en el 38. Y lo llamaban, de manera muy cínica, la Torre de Babel, por cuestiones evidentes. ¿Qué pasa con estos brigadistas? Pues este campo de concentración, pues se desarrollaban trabajos forzados, lo típico, torturas, ajusticiamientos, había presos que favorecían porque los usaban para intercambiar con otros países, en fin. Y a partir de ahí, Vallejo Nájera decidió meter mano y presentó una propuesta a Franco de ir a Burgos con una brigada de médicos susceptibles de militarizarse para que él fuese a explicar científicamente por qué el marxismo tiene arraigo en personas que son mayoritariamente, cito textualmente, deficientes mentales, salvajes e imbéciles sociales. Él presenta su propuesta. Buena terminología, ¿eh? Sí, sí. Y Franco le dice, ok, muy bien. O sea, sí, sin más. Tampoco es que Franco le hiciese muchos aplausos, pero vaya, que sí, que lo aprobó y que le pareció pues de puta madre. Entonces él lo que hace es dividir por nacionalidades a los presos y bueno, y empieza a hacer estudios científicos. Básicamente lo que hacía era torturar psicológicamente a todos los pacientes, evidentemente, y entonces él, en base de entrevistas a gente que evidentemente estaba ahí haciendo carreteras, inhumando cadáveres y otros trabajos que evidentemente forzados y que te dejan cucú, pues les hacía preguntas en plan de ¿tú por qué eres marxista? ¿Tú por qué eres tal? Y a partir de ahí pues él sacaba sus conclusiones. Y por nacionalidades sacaba diferentes porcentajes. Estas entrevistas servían para medir la inteligencia, tal como entendemos la inteligencia social, o sea, las capacidades sociales y otros factores pues biológicos. Entonces, pues procedo a leer alguna de sus conclusiones, ¿vale? Los propagandistas y vividores del marxismo suponemos que pertenecerán a la serie temperamental ciclotímica o tipos degenerativos de la misma. Esta es una de sus hipótesis que él prueba en las entrevistas, que básicamente se relaciona el ser marxista con tener un trastorno ciclotímico, que es un tipo de trastorno bipolar, o sea, algo por el estilo. Tampoco es que esté yo muy versada en la ciclotimia, pero vaya. Ya, pero... ¿Qué hay más? También hace distinciones entre los que él considera líderes revolucionarios, que son simplemente salvajes, degenerados, con conductas, con psicopatías y trastornos antisociales. A ver, él también es como, vale, te suelto trastorno ciclotímico y 2 párrafos más abajo, salvaje con cuerpo de lombriz. O sea, que el señor pues era una jaula de grillos. Muy científico. Bueno, no, en realidad la psiquiatría era así, ¿eh? En los años 50 ya, empezaron a medir cráneos de hombres y mujeres y resulta que la circunferencia del cráneo de las mujeres es como que medio centímetro más estrecha y la ciencia era como, vale, las mujeres son tontas y solo sirven para tener hijos, lo dice la ciencia, venga, adiós, venga, bonica, quema el segundo sexo, ponte a parir. O sea, ha sido muchos años. Que no tendrá nada que ver con que el resto del cuerpo también es más pequeño, eso no les importaba nada. En fin, la ciencia pues era así como era. Entonces, bueno, hay curiosidades varias, como por ejemplo que los norteamericanos eran irrecuperables, salvajes, lo nunca visto, y
Y por ejemplo los británicos dices, mira, estos son como más decentes o son más recuperables. A ver, en realidad todo este tinglao lo tenían montado porque primero era un componente desmoralizante, como es evidente, básicamente si justifican científicamente que tu ideología política es cosa de retrasados, de imbéciles sociales, de ciclotímicos, de etc, pues evidentemente tiene consecuencias morales. También evidentemente estaba pensado para justificar casos de represión, porque a ver, el que era irrecuperable pues tampoco pasaba nada si le metías un tiro en la frente. Claro, a fin de cuentas él seguía su lógica de la eugenia y la hispanidad y caminar hacia una raza española, hispana, sin libre comunistas. y sin comunistas y sin cosas horribles que te dejan una raza pues impura. También argumentaba que los comunistas eran feos, que te hacías marxista porque eras feo. Esto lo siguen diciendo a día de hoy. No, Los reaccionarios y hay los muchas fascistas. cosas que dice este señor que se dicen a día de hoy que ahora las voy a leer, que también, vamos, Cirque du Soleil. Y esto también, evidentemente, era para justificar pues, los trabajos forzados que se hacían en los campos. Porque, a ver, todas las carreteras de Burgos las ha construido esta gente. Entonces, claro, Ya. vale, tú te curas de tu marxismo pues haciendo tú buenas carreteras. En fin, anda Sí, que no eran listos. Nada. En fin. Procedo- Bueno, procedo- ¿tienes procedo a leer. alguna cosilla más? No, si aún no he Venga. terminado, voy por la mitad. Ah, vale, no, por saber. Sí, tú hoy cenas a las 9 como la gente normal europea. Vale. Otro de los argumentos, leo textual, de Vallejo Nájera, pues es el siguiente. A causa de su inferioridad, de la que seguramente tienen conciencia y por ello se consideran incapaces de prosperar mediante el trabajo y el esfuerzo personal. Es decir, esto te debe sonar por narices porque es el argumento. Es el argumento mayúsculas. Pesado. Sí, la gente Sí, se sí, hacía. sí, Sí, la gente se hacía marxista, pues porque eran personas poco brillantes que no podían prosperar en el trabajo. Porque, a ver, aquí él también hacía una confrontación ideológica, porque él, el tema del marxismo también lo englobaba dentro de repúblicas burguesas parlamentarias. En plan, del tema de la libertad y tal. Pues para él, una república democrática, pues lo que hacía era favorecer la mediocridad, no como las dictaduras en las que se premiaba el esfuerzo y la promoción de las mejores mentes y los mejores cuerpos hispanos, arios. Curiosamente, viviendo en una dictadura, ¿no? Es cuando él decide que ahí, si triunfas ahí, es que realmente vales. Sí, él tenía... Es que, madre este señor. En fin, un cuadro. Después de terminar su experimento con los brigadistas, él, Vallejo Nájera, decidió que la causa del gen rojo, aparte de la mediocridad, los imbéciles sociales, por si alguien se lo pregunta, he buscado la definición de imbécil social como término psiquiátrico. No me ha salido nada, pero él lo define como las masas torpes sin más. O sea, él utiliza como términos muy raros, pero bueno. Yeah. Después él se va a Málaga, y se va a Málaga a hacer un experimento con 50 presas republicanas. Porque, evidentemente, el mal de la sociedad y las personas que traen marxistas al mundo, ¿quiénes son? ¿De quién va a ser? Who are they? ¿Quién tentó a Adán para coger la manzana? Pues evidentemente las mujeres. Pues tampoco os voy a contar nada nuevo. Pues la semilla del mal, la celosía, manipuladoras malísimas, infantiles, temperamentales, sin ningún tipo de raciocinio. En fin, de ese rollo iba. Ligadas al marxismo. Y evidentemente ligadas al marxismo, porque él, claro, él ve el percal y dice, hostia, es que el marxismo, las mujeres, hay un huevo de mujeres, las mujeres son participativas. Porque claro, él parte de la base que el marxismo es una ideología simple y que por tanto los que son marxistas pues son gente simple que puede asumir estas ideas y no cosas más complicadas y complejas científicamente como
entender el concepto de imbécil social. Entonces, bueno, como las mujeres somos malas, salvajes y simples, pues muchas de nosotras nos hacemos marxistas. Pero es a partir de ahí que la cosa se pone más creepy y más seria, porque él básicamente empezó a hacer las prácticas de eugenesia quitándole, o sea, separando a los hijos de las madres, para romper esa transmisión del marxismo de madres a hijos. Y básicamente él, en plan de, vale, vamos a reeducar a estos hijos, que ya no sean marxistas, que sean pues hijos de tal, que después estos pobres críos se han muerto en orfanatos ahí en la mierda, tampoco se preocupaba mucho. Entonces, bueno, y lo que él apuntó de las mujeres es lo siguiente. Recuérdese, para comprender la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista, su característica debilidad del equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad del control sobre la personalidad. Cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer, entonces se despierta en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas, característica de la crueldad femenina, que no queda satisfecha con la ejecución del crimen, sino que aumenta durante su comisión. Además, en las revueltas políticas tienen ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes. Bueno. Madre mía. Y entonces decidió Vaya figura, ¿eh? Sí, que básicamente pues tenían que coger y nada, y cometer un infanticidio. Precioso. Pero el tema no es que se transmitía, o sea, literalmente no tenía ni puta idea nada de este hombre, ¿no? Porque si se transmite genéticamente, se supone, el marxismo, pero después lo separas de la madre, el gen sigue ahí, ¿no? Yo, si te sirve consuelo, yo tampoco lo he entendido, porque decía cosas muy contradictorias. Igual me tengo que leer en detalle su eugenesia de la hispanidad para entender mejor sus planteamientos. Sí. Que seguro... A mí lo que más miedo me ha dado es el tema de que son los mismos argumentos que utiliza mucha gente a día de hoy. Sí. Es que esto es lo creepy. Que oye, que igual yo no puedo leer eugenesia de la hispanidad porque soy una mujer simple y salvaje y con afinidad por el crimen. Así que no sé. Si algún hombre quiere leerlo y me lo comenta, pues que me diga. No, pero para mí lo que es realmente creepy es que estamos hablando de que su hijo también fue un reputado psiquiatra franquista, porque así como curiosidad había toda esta movida del Vallejo Nájera se hacía a través del Instituto de Investigaciones Psicológicas, que a saber lo que se hizo más, evidentemente esos no eran los dos únicos casos, y también había unos servicios psiquiátricos del ejército. Entonces, estas tácticas de psicología y de torturas psicológicas era una cosa que estaba bastante a la orden del día. Entonces, ¿qué pasa también que dices? ¿Qué ocurre? Pues que estamos hablando que los descendientes directos de esta gente, como la facha de Masterchef, es que es la facha de Masterchef. No es una señora que se ha ido del país en vergüenza. Es que es una señora que está en prime time que gana 10.000 euros por episodio. Entonces, básicamente claro, que estás diciendo que Masterchef es propaganda nazifascista para salvar a la raza española del comunismo, del gen comunista. Yo creo, o sea, y un día lo voy a justificar, que yo creo que Masterchef tiene un componente fascistoide importante. Hombre, es la supervivencia del más fuerte. Y no voy a entrar en detalles. Darwin malentendido. Pero vaya, que estoy segura. Pero sí, es que tienen un rollo muy raro con el ejército y militarizarlo todo, que da bastante miedo. Vale. Esto es básicamente lo que yo me había preparado, una historia de eugenesia patria. Como podemos ver, se sigue habiendo poco respeto, ¿no? Por todo esto. Sí. Y poco conocido, o sea, yo al menos no sabía de esto, no lo conocía. Me ha parecido muy, muy interesante. Sí, o sea, es que hay poca gente que lo investiga. O sea, yo lo que me he leído han sido un paper del 87 y un documento de una señora de Mallorca
que se ve que lo ha estado investigando y lo ha estado investigando por temas de... Se investiga sobre todo desde asociaciones de memoria histórica. Entonces, bueno. Pues bueno, oye, ¿vamos terminando ya o qué? Sí. Bueno, a ver, tengo una Yo creo que historia mía personal de terror, pero que creo que voy a contar en otra ocasión porque ahora yo no puedo no ser anticlimática. Que es básicamente que en mi casa de Mallorca Vale. hay poltergeist. Lo dejo pendiente porque quiero irme a Uf. cenar, pero un día en Déjalo algún pendiente, especial, que da Sí. más miedo. Da en un más especial miedo o dejarlo algo pendiente. os lo voy a contar. Si sigo viva. Si sigo viva. Pues muy bien. Pues con esto nos despedimos. Recordad que los Uy, poltergeist el son COVID. reales. Están ahora mismo poseyendo la garganta de Lucía. Pero que son 100% reales, que lo he y- visto con mis propios ojos, ¿eh? Hostia puta. No, a mí no me cuentes historias de esas que me da mucho miedo. Pero bueno, nos despedimos. Esperemos que hayáis disfrutado de este episodio súper especial de Halloween y nada, que disfrutéis del día de hoy, del día de pues las cosas creepies, que hagáis cosas creepies y si vais a gastaros dinero en mierdas de Halloween, que seguro que lo hacéis, pues también gastaros un poco de dinero en vuestro podcast de esqueletos y cosas chungas que más Hostia, os gusta. qué cara, Así que qué rostro. poneros ahí al Patreon y seguidnos en Twitter. En realidad lo que más nos gusta y lo que más valoramos es que pues compartáis nuestras movidas y que llegamos cada día a más gente. Y con esto pues nos despedimos. Un abrazo a todos y hablamos pronto. Venga, Chao. un abrazo, adiós.